Hola, en este video les voy a contar cómo hacer un paso inicial de TDD sobre un pequeño dominio de la realidad. En este caso lo que vamos a implementar es lo siguiente. Tenemos un quiz que cuando corre más de 10 kilómetros está cansado. Supongamos que esto es lo único que conocemos hasta el momento y nosotros tenemos que plantear de alguna forma el primer test. Lo que tenemos que pensar es, bueno, si queremos hacer efectivamente lo más simple posible como primera aproximación, una cosa por la cual podríamos empezar es implementando qué pasa cuando no corre absolutamente nada. Es decir, cuando apenas nace este quiz, que podamos verificar que no esté cansado. Este sería el caso más simple y por el que quizás si trabajamos con TDD nos convenga empezar. Entonces vamos a iniciar con ese caso y después vamos a ver los casos siguientes en otro video. Vamos a ir al browser de clases y vamos a crear un nuevo paquete. Vamos a crear una clase de test. Por convención solemos poner el nombre de lo que estamos testeando y la palabra test. Es simplemente una convención que pueden llegar a ver en otras clases de test del sistema. Guardamos los cambios y empezamos a escribir el test. Acá es donde ya tenemos que empezar a tomar algunas decisiones. Por ejemplo, el nombre del test. Y acá la sugerencia al momento de trabajar con TDD es no perder mucho tiempo en cosas que no tengan que ver con el progreso del ciclo de TDD. El nombre del test, por ejemplo, no tiene que ver con la ejecución del test. Es algo que podemos definir más adelante si no estamos seguros exactamente de cómo lo vamos a llamar. Entonces, mi sugerencia en este caso es simplemente ponerle un número o una palabra o algo como XXXX, algo que nos obligue a tener que revisar este nombre y cambiarlo más adelante. ¿Sí? Esto justamente es para no perder tiempo pensando en el nombre del test, cuando en realidad lo que importa para poder avanzar en este paso es simplemente que el test falle, para luego hacer que el test pase, para luego cambiarlo, refactorizarlo y hacer todas las mejoras que sean necesarias. Entonces, para poder plantear este test, que como decía anteriormente, el caso más simple es testear qué pasa con el quiz cuando apenas nace, cuando no corre absolutamente nada, no hace nada, no debería estar cansado. Siempre nos conviene empezar en el momento de escribir un test por la parte del assert, es decir, por lo que nosotros queremos que pase. Nosotros queremos, para este caso, que el quiz no esté cansado, ¿sí? Entonces lo que vamos a escribir es un assert que exprese con objetos y mensajes eso que estamos diciendo con palabras. Como verán, la pregunta de estar cansado o no, suponemos que devuelve un valor booleano, entonces podemos usar el assert isFalse para verificar sobre un resultado de verdad falso. Y entonces acá es donde vamos a empezar a diseñar cómo queremos que se dé esa interacción entre objetos y mensajes. Y acá la sugerencia de nuevo es escribir lo que se nos ocurra. No tiene que ser un nombre perfecto, no tiene que ser algo eh, definitivo y ni tampoco tenemos que estar demasiado tiempo pensando en qué escribir acá. Entonces yo voy a escribir algo así. Voy a escribir el objeto quiz, voy a asumir que existe y que vamos a necesitar un objeto quiz y un mensaje está cansado. Nosotros estamos diseñando el test desde abajo hacia arriba. Esto nos va a permitir concentrarnos en lo esencial, que es la verificación del resultado, el assert, y después ver cómo llegar a eso. Es decir, ver cómo hacemos para crear este objeto, que es lo que necesitamos para que el test tenga un poco de sentido. Pero lo bueno de plantearlo de esta manera es que yo, incluso con estos cambios que están en rojo y que no es eh, sintaxis válida de Smalltalk, yo cuando lo quiera guardar, el ambiente mismo me va a empezar a preguntar diferentes cosas. Entonces yo voy a hacer control save, ¿sí? Control S o accept. Y entonces acá ya me va a empezar a hacer algunas preguntas el ambiente. Por ejemplo, ¿qué es esta
esta referencia a un nombre que llamamos quiz. Acá tenemos tres opciones: declararlo como una variable temporal de un bloque, en este caso no hay bloques, así que no aplicaría esta opción; declararlo como variable temporal del método, es decir, un objeto que solo sirva durante la ejecución de este test; o declararlo como una variable de instancia de la clase test. En este caso voy a usar la segunda opción para poder definir esa variable. Luego ahora lo que me pregunta es si quiero confirmar que el nombre del mensaje que escribí es correcto. En caso de que me haya equivocado o haya tenido algún typo, esta herramienta me permite capturarlo. En este caso confirmamos que el nombre que deseamos es "está cansado". Entonces, una vez que confirmamos eso, nos cambió un poquito la definición del método, nos apareció la declaración de este colaborador temporal llamado quiz, y nos está preguntando que, eh, como la variable no está definida en este momento, me dice si quiero proceder. Claro, justamente el test así como está no tendría mucho sentido, porque no estaríamos nunca inicializando este objeto. Es decir, quiz en este punto estaría siendo nil. Entonces, acá, si pongo que no, el método no se guarda; si pongo que sí, el método se guarda, teniendo en cuenta esa salvedad. Vamos a guardarlo, y lo que vamos a hacer es modificarlo para que el test tenga sentido, ¿sí? Entonces, para que el test tenga sentido, nosotros tendríamos que hacer una asignación. Acá tendríamos que decir que quiz es algún objeto, ¿sí? Y acá es donde vamos a diseñar un poco. Vamos a asumir entonces que existe una clase quiz a través de la cual podemos obtener una instancia usando el mensaje new. El mensaje new, que ya existe para todas las clases de Smalltalk, nos provee una nueva instancia fresca de la clase, que en este caso sería el objeto que recibe ese mensaje. Si quiero guardar los cambios así como está, me va a pasar algo parecido a lo que me pasó antes, en donde tenemos algo que no está definido. En este caso es la palabra quiz con mayúscula. Como es una palabra con mayúscula, las opciones que tenemos son diferentes. Ahora lo que podemos hacer es definir una nueva clase, definir una variable global o definir una variable de clase. En este caso lo que nosotros queremos hacer es la primera opción, que es definir una nueva clase. Entonces, una vez que definamos y elijamos esta opción, nos va a preguntar en qué categoría queremos que se guarde. Por defecto nos aparece la misma categoría en la que estamos. Apretamos Enter y ahora nos aparece una pequeña plantilla como la que suele aparecer en el browser para esta clase en particular, en donde podemos editar su definición. Es decir, cuál es su superclase, que por defecto es Object; cuáles son sus variables de instancia, que por defecto no hay ninguna; y nos confirma que la categoría es la que elegimos en el paso anterior. Entonces acá apretamos Enter y esto lo que hace es dejarnos guardar el método ya con la referencia a quiz eh, ex existente y funcionando, ¿sí? Es la clase que se acaba de definir acá, que no tiene ningún mensaje hasta ahora, y hasta este punto tenemos un mensaje de test que se puede ejecutar y que es un test que tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque tiene un assert que representa lo que nosotros queremos testear y tiene un paso de setup que nos crea el contexto necesario para que ese test pueda ocurrir, que en este caso es simplemente crear un objeto y no hacer absolutamente nada, porque recuerden, estamos testeando el caso más sencillo posible, que es cuando apenas se crea un quiz, no debería estar cansado. Entonces vamos a ejecutar el test, apretamos control T o hacemos clic derecho, run test, y acá nos empezamos a topar con el debugger. El debugger va a ser nuestro principal aliado durante la ejecución del TDD. Es decir, nos va a ir sugiriendo cómo está el programa y nos va a dar opciones para poder crear aquellas cosas que no estén creadas, poder volver hacia atrás para poder corregir algunos cambios y tener en todo momento una visualización de lo que está ocurriendo. En este caso lo que ocurrió es, desde el lugar del test, se envió el mensaje "está cansado" a un objeto que no lo entiende. Eso es lo que podemos interpretar por el título del debugger. Nos dice el nombre de la clase de esa instancia, en este caso quiz, y el nombre del mensaje "está cansado". En un caso así, nos pueden pasar tres opciones ante un error de message not understood. Nos puede pasar que el objeto incorrecto reciba el mensaje correcto,
con lo cual ahí estaríamos teniendo un problema con el objeto, ¿sí? Y tendríamos que volver hacia atrás para poder saber qué pasó con ese objeto y por qué llegó hasta ese lugar. La segunda opción podría ser que el objeto sea correcto, pero que el mensaje sea incorrecto. Por alguna razón también tendríamos que volver hacia atrás y ver por qué enviamos ese mensaje y si por casualidad no tuvimos algún error de tipeo o algo así. La tercera opción, que es la que está ocurriendo acá, es que el objeto es correcto, el mensaje es correcto, pero no existe todavía. Entonces el debugger en un caso así nos da la opción de poder crear ese mensaje que no existe y definirlo como método en la clase en la cual nosotros especifiquemos. Entonces cuando elegimos create nos va a preguntar, bueno, ¿en qué clase lo definimos? O en otras palabras, ¿qué tipos de objetos van a poder responder al mensaje está cansado? Podemos elegir solo la clase quiz o podemos elegir alguna de sus superclases. Si elegimos object, lo que estaríamos diciendo es que todos los objetos tendrían la capacidad de decir si están cansados o no, lo cual no tiene mucho sentido. Entonces vamos a elegir quiz. Paso siguiente, nos va a preguntar en qué categoría queremos poner este nuevo mensaje. Esto en general es un paso que en TDD no se suele configurar en el paso 1 o en el paso 2, que es hacer lo más rápido posible para que este test pueda ejecutarse. Entonces yo lo que voy a hacer es poner escape, y al poner escape lo que estoy diciendo es no quiero una categoría, por ahora déjalo sin categorizar. ¿Por qué? Porque es algo que podemos hacer en un paso de refactoring más adelante. Confirmado esto, lo que nos hace ahora el debugger es avanzar el programa un pasito más hacia la definición nueva de este mensaje, junto con una implementación que nosotros deberíamos reemplazar por la que creemos que es la implementación correcta, al menos la suficientemente correcta para poder hacer pasar el test 1. Entonces reemplazamos este texto de should be implemented por aquella implementación que nos haga pasar el test, la más fácil que se nos ocurra posible. Y en este caso sería devolver el objeto falso, ¿sí? Obviamente, esto a medida que vayan avanzando los tests, vamos a poder cambiar esta implementación y vamos a tener que hacerlo para poder responder correctamente. Pero no nos vamos a adelantar a esa solución. Entonces, por ahora vamos a hacer un test que funcione para este caso particular, que es el que estamos observando y es el que estamos trabajando ahora. Otros casos van a ser trabajados en ciclos siguientes de TDD. Esto es un editor de texto, es un editor de código, ¿sí? Podemos acá guardar cambios de la misma forma que lo hacemos en el browser. Y una vez que guardemos los cambios, lo que va a pasar es que vamos a tener que continuar con la ejecución. Si ponemos proceed y luego verificar que efectivamente este cambio esté aplicado, corriendo los tests nuevamente. Entonces ahora que ejecutamos los tests, vemos que el test pasó. Es decir, que en definitiva tenemos ya un objeto quiz que nos permite saber si está cansado. En este momento siempre nos dice que no está cansado. Pero ya veremos en videos más siguientes cómo poder ir haciendo crecer este modelo de a poco. Por el momento logramos hacer el primer paso de test. Hicimos el paso 1, que es escribir el test que falle. Hicimos el paso 2, que es hacer la mínima implementación necesaria para que el test pase. Y ahora sí nos quedaría un paso extra, el número 3 de refactoring, si es que quisiéramos. Este es un paso opcional que no necesariamente hay que hacerlo en todas las vueltas de TDD, pero es una buena práctica hacerlo lo antes posible. Es decir, si encontramos algo que se pueda mejorar, lo mejoramos antes de que eso se vuelva más difícil de cambiar. Como en este caso hicimos muy pocas cosas, hicimos una clase, hicimos un único método, podríamos cambiar algunas cosas, como por ejemplo categorizar este mensaje, podríamos cambiar el nombre del test, por ejemplo, para lo cual con eso estaríamos contribuyendo un poquito a que la solución esté un poco mejor de lo que estaba antes sin alterar su comportamiento. Esta es la clave del paso de refactoring. Introducimos una modificación sin alterar un comportamiento. Renombrar un test, renombrar un mensaje, es algo que no debería alterar el comportamiento. Vamos a hacer esta opción y de paso vemos también un refactoring que es el de rename method como
forma de poder introducir una mejora a nuestro modelo. Para activar ese refactoring tenemos dos opciones. Podemos usar un atajo de teclado, Control Shift R, posicionado sobre el método o sobre el cursor en el método que queremos renombrar, o dentro de clic derecho en la menú de mensajes, en el submenú de refactorings, la opción de rename. Esta forma de rename es una forma de rename segura. Es una forma que nos asegura poder reflejar estos cambios en todos los lugares en donde se usa este mensaje. En este caso es un test, no se va a usar en otros lugares, pero para cambios en clases de modelo es muy útil usar el refactoring en lugar de hacer los cambios a mano. Entonces siempre vamos a tratar de usar un refactoring automatizado en lugar de un refactoring a mano. Solo en los casos en donde no se pueda usar un refactoring automatizado vamos a hacer los cambios manuales. Y en cualquier caso vamos a estar constantemente corriendo los tests para verificar que todo está funcionando antes de poder continuar con otro ciclo de TDD. Entonces acá vamos a cambiar este nombre diciendo, por ejemplo, un quiz recién nacido no está cansado. Entonces de esta forma tenemos un nombre un poquito más descriptivo con respecto al test y que nos puede ayudar a entender qué está pasando, ¿sí? El refactoring de rename nos va a hacer algunas preguntas. En principio nos va a preguntar en dónde queremos aplicar este cambio. Queremos que el cambio solo aplique a la clase en la que estamos, que aplique a la jerarquía en la que esa clase de test existe en este caso, en la categoría de clases en la que está, que sería ejemplo quiz, en la jerarquía y sus categorías, es decir, en todas las clases que estén en la jerarquía y en todas sus categorías, podrían estar en categorías distintas, o en todo el sistema, ¿sí? Las opciones de actual, posible scope y actual scope las voy a dejar para más adelante, tienen que ver con el proyecto de live typing, que lo voy a mencionar en videos posteriores. En este caso da más o menos lo mismo elegir cualquier opción porque estamos hablando de un método que no está siendo utilizado en ningún lado. Entonces, si tanto pongamos in-class, que sería el scope más chico, o in-system, que sería el scope más grande, el efecto va a ser el mismo. Solo va a estar renombrado el test en el que estamos. Una vez que elegimos esa opción, nos va a mostrar una última ventana de confirmación con los cambios que va a realizar. Acá nosotros podemos elegir y decir si queremos este cambio o no lo queremos. Podemos ver senders, podemos hacer el refactoring y ver los resultados, o simplemente hacer el refactoring. Yo voy a hacer la opción solo hacer el refactoring sin mostrar los resultados, o bueno, cancelar si es que nos arrepentimos de la decisión. Una vez que hacemos su refactor, nos cambia el mensaje obviamente, y si volvemos a correr los tests siguen funcionando. Bueno, hasta acá es el primer test haciendo todos los pasos, incluido el de refactoring. Luego, en videos siguientes, vamos a ver cómo extender este modelo para poder soportar este caso en particular y algunos otros que se nos pueden llegar a presentar. Eso es todo.